Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues una semana más, en una hora con la historia, una hora con todos ustedes, una hora con don Pío Moa. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, en la actualidad tenemos muchos frentes abiertos, muchos Sí, está frentes todo abiertos. alto, todo abierto, ¿no? Pues Pero llevamos años así, ¿eh? Lo que sí, pasa es sí, que sí, va sí. cada vez a más, claro. Yo soy de los que opinan, no sé usted, que la izquierda necesita de tensión. Ya lo dijo Zapatero en una entrevista que se le escapó a micrófono cerrado. Había un micrófono abierto que se quedó sin que se enteraran a Iñaki Gabilondo, donde la tensión era muy buena, hay que seguir manteniendo la tensión. Sánchez efectivamente cumple esa agenda, ¿no? Hay que mantener la tensión con todo, con lo que sea, con todo, porque así nos mantienen muy, muy distraídos. Sí, el problema no es la tensión, es la mentira y la falsedad y las leyes antidemocráticas. La tensión política es normal, unos piensan una cosa, otros otras, pero evidentemente Zapatero lo que pretendía era crispar, eso sí, se les da bien, eso lo hacen siempre, ¿no? Crispar en un sentido guerra civilista. Pero fuera de eso, el problema con esta gente son las leyes que aplican, los ataques a la democracia, los ataques a la unidad de España, y eso lo hacen de manera sistemática. Incluso están aprovechando la crisis del coronavirus para eso, ¿no? Y hay que decir que claro, estamos en una situación además internacional que es muy similar a la que ocurre en España, como estamos viendo en USA y en la Unión Europea. ¿Qué destacamos esta semana en el blog en piomoa.es, www.piomoa.es, Más Democracia, Más España? Porque siempre recomendamos que además de este programa hay que acercarse al blog de don Pío Moa, ¿no? Para Sí, enterarse. yo creo que efectivamente vendría bien, porque cada día estoy tratando cuestiones, no solo de la inmediatez política, claro, pero también de la inmediatez política, y además estamos con una campaña de información contra la Triple M, por así decir, ¿no? Y es una campaña que vamos a hacer sucesivas campañas para clarificar la historia reciente. Muchos dirán, ¿y eso a qué viene? La historia ya pasó. No, la historia no pasó. O sea, todo lo que se está haciendo actualmente en política por parte de la izquierda y los separatistas se basa en la falsificación de la historia. Claro. Una falsificación que se la facilitó el gobierno de Aznar en 2002 al entregarles la legitimidad histórica y la legitimidad moral, con aquello condenando el alzamiento del 18 de julio. Esto tiene una trascendencia enorme, pero mucha gente se despista por las continuas historias e historietas de cada momento, ¿no? Entonces, si no se clarifica esta historia, lo que fue la guerra civil, lo que fue el franquismo, pues estaremos siempre expuestos a las iniciativas de esta gente. Porque por mucho que se les critique, siempre dirán, bueno, sí, pero nosotros tenemos la legitimidad que ustedes mismos nos han reconocido. Nosotros somos los buenos, aunque cometamos errores, mientras que ustedes son los malos, aunque tengan algunos aciertos. Esta es un poco la mentalidad que a través de la Triple M y a través de los historiadores de Pandereta, pues se ha impuesto aquí. Este programa, aparte de lo que comento en el blog y de las campañas que hago a partir del blog, pero que necesita que los oyentes y los lectores las difundan, porque si no se quedan algo meramente testimonial, bueno, todo esto es esencial porque es estratégico. Las críticas, las quejas, son cuestiones tácticas que a veces dan algunos éxitos, pero que no llegan muy lejos, ¿no? Claro. Insisto, ellos tienen esto que hablan de la hiperlegitimidad moral, la tienen porque se les ha regalado. Y esa hiperlegitimidad se basa en la falsificación de la historia. Por eso yo quiero recordar también a nuestros oyentes la cuestión económica, porque efectivamente hace un mes estábamos muy en números rojos. Actualmente estamos mejor porque hemos recibido una ayuda especial de 1.500 euros que nos ha permitido, salir de donde casi siempre estamos, ¿no? Pero
es necesario proseguir con la campaña de 300 por 10, que actualmente apenas consigue pasar de 40. 300 por 10 nos asegurarían, por una parte, una gran independencia y, por otra parte, nos asegurarían pues el mantenimiento de este programa, que es modesto, pero que puede llegar muy lejos si los oyentes colaboran, dándolo a conocer y apoyándolo de esta manera. Claro, ya sabemos que esta es una época mala en que casi todo el mundo anda mal de dinero y en que además casi todo el mundo está pidiendo dinero, los medios, etcétera, porque todos nos encontramos así. Pero bueno, 10 euros creo que es una cifra razonable y que nos podría permitir eso si conseguimos esos 300. Por supuesto, agradecemos muchísimo las otras ayudas, otras colaboraciones, como esta de 1.500 euros, que es excepcional, naturalmente, pero que es así. Tenemos algunas también de 200, de 100, algunas de 20, pero insisto, la cuestión es esta, que la 300 por 10. Y bueno, hablando de todo esto, esta campaña voy a leer el último texto, el cuarto texto, que habrá más todavía, sobre los crímenes de Prieto, Largo y Negrín y compañías, que de momento se han centrado en la insurrección de octubre del 34. Sí. Esto es muy importante. Fíjese, dice, Prieto, Largo, Negrín, compañías, etcétera, dejaron en octubre del 34 un tremendo balance de sangre y destrucciones, pero fracasaron en toda la línea. En cualquier democracia, sus organizaciones habrían sido disueltas e ilegalizadas, al menos mientras no abandonaran su guerra civilismo. Pero en España, los fascistas, ellos decían que eran los fascistas, el gobierno, pues aquellos fascistas, entre comillas, les permitieron continuar a todo trapo, mantuvieron sus organizaciones, su propaganda, e incluso convertir a las cárceles en centros de agitación política. Digo todo esto, yo recomendaría a nuestros oyentes que leyeran mi libro sobre la República, que saldrá dentro de unos días, saldrá el miércoles, y porque en ellos se expone lo que ellos mismos decían, ¿bien? Porque actualmente estamos en una etapa de falsificación de lo que decían las propias izquierdas y los propios separatistas, que lo interpretan o lo traducen como les da la gana unos historiadores de los que voy a hablar un momento también. Bueno, pues aquellos dirigentes causantes de aquella guerra civil, que afortunadamente duró poco, pues supieron utilizar las facilidades otorgadas por los fascistas, entre comillas, para ganar la iniciativa política. Su método fue una gigantesca campaña nacional e internacional acusando al gobierno fascista de una represión feroz y asesina contra los ya derrotados revolucionarios de Asturias. En esa campaña participaron también los comunistas, la masonería y gran parte de las izquierdas europeas, useñas e hispanoamericanas. Claro, las acusaciones eran tan brutales que uno se plantea cómo podían ser falsas. Bueno, Goebbels ya decía que una mentira tiene que ser muy gorda para que se crea, ¿no? Bueno, obviamente hubo algunos abusos represivos, cosa lógica en tales circunstancias, ¿no? Pero absolutamente lejos de lo que pretendían Prieto, Largo, Negrín y compañía. Esto se demuestra fácilmente. En las elecciones siguientes, de febrero de 1936, el Frente Popular convirtió las denuncias de terror en Asturias en el eje de su campaña electoral, prometiendo investigarlas en cuanto llegara al poder. Que llegó al poder después de falsificar las elecciones. E inmediatamente se olvidó por completo de su promesa, a pesar de que se la recordaba la CEDA. Oiga, eso que decían de investigar las atrocidades de Asturias, ¿dónde ha quedado? Se hacían los locos, ¿no? Porque es un poco lo que hace el actual gobierno, hacerse los locos de todo lo que se le dice, ¿no? Claro. Dice, bueno, evidentemente aquella campaña ya había cumplido su misión de engañar y soliviantar a las masas y por lo tanto, pues, ¿para qué insistir? Porque investigarlas sería muy contraproducente para ellos, ¿no? Bueno, así, con una marea de calumnias masivas, los criminales que habían planeado y llevado a cabo una brutal guerra civil, aunque por fortuna breve, saltaban del banquillo de los acusados al estrado del fiscal,
presentándose nacional e internacionalmente como víctimas de un feroz fascismo que les mantenía, por cierto, legales y que apenas perseguía su agitación. Bueno, el método de la calumnia masiva ha sido tradicional, no solo en el PSOE de Prieto, Largo y Negrín, sino también en el actual. Lo vemos en relación con el franquismo. O sea, yo siempre digo a los que argumentan con que si el franquismo esto y lo otro, digo, mire usted, no se puede, si usted quiere colaborar con los que atacan al franquismo, muy bien, pero no olvide que son los asesinos de la ETA, los ultracorruptos del PSOE, los racistas separatistas y déspotas y los señoritos cutres del PP. Si usted quiere entrar ahí, bien, pero en cuanto usted piense un poco, se dará cuenta de que lo que dice toda esta gente no puede ser verdad. Yo por mi parte lo he investigado y sé perfectamente y puedo demostrar que son mentiras. Bueno, pues con la campaña esta sobre las atrocidades de Asturias, pues pasa lo mismo. Pero consiguió algo. Envenenó la conciencia del país con una marea de odios que estallaría al recomenzar la guerra civil en julio del 36, en forma de asesinatos, personas quemadas vivas, iglesias y bibliotecas devastadas, etcétera, ¿no? Y esta es una lección histórica del máximo valor si queremos evitar su repetición. Porque hay que decir, cosa que no dice nadie, pero que hay que decirlo porque es verdad, que si fracasó el intento de guerra civil en el 34, si fue derrotado en pocos días, en 2 semanas, se debió a que la gente no tenía el grado de odio necesario para ir adelante, para obedecer y seguir a los llamamientos de los separatistas y del PSOE, etcétera, ¿no? Pero en el 36 ese odio se había creado, y se había creado gracias a esta campaña. Había cambiado un poco la mentalidad. Bien, en por qué el Frente Popular perdió la guerra, y en la Segunda República Española, próximo a aparecer, bueno, el miércoles, detallo esta historia que ningún español debería ignorar. Y hablando de historiadores, pues, en fin, hay uno particularmente que es Ángel Viñas, que sacó hace poco un libro sobre quién quería la guerra civil o algo así, ¿no? Y me dicen algunos que por qué no lo rebato. Dice, pero claro, sobre este personaje, que fue un funcionario franquista de cierta confianza durante bastantes años, pues creo que no tengo nada que decir. Ya en mis libros y artículos de crítica he refutado todo su enfoque y sus numerosas mentiras. Le he criticado directamente de muchas maneras. Él, por supuesto, nunca ha sido capaz de replicar. Su problema es el de todos los tontos. Siguen una linde y la linde se acaba, pero ellos siguen. Y, naturalmente, tengo mucho más que hacer que seguir a mi vez todas las ocurrencias de ese botarate. De todos modos, el año pasado publiqué Por qué el Frente Popular perdió la guerra, y dentro de unos días saldrá la Segunda República, y ahí dejo claro todo el asunto, que en definitiva se reduce en Viñas y compañía a esto. A. La República fue un régimen democrático. B. El Frente Popular fue parte de la República. C. Los fascistas se sublevaron para defender sus privilegios e implantar una dictadura. Privilegios y dictadura de los que él se benefició como funcionario, todo hay que decirlo, el Viñas. Claro. Bueno, cada uno de estos puntos es una falsedad, incluso el primero. La República fue legítima porque la monarquía le entregó el poder, pero de democrática tuvo poco, algo tuvo, pero poco. Pues su constitución atentaba contra la libertad de conciencia, como decía el propio Azaña, y contra los derechos de gran parte de la sociedad. Las elecciones de 1933, además, no fueron refrendadas en un referéndum. Eso lo decidieron en unas cortes que ya dominaba la izquierda y eso fue todo, ¿no? Las elecciones de 1933 no fueron respetadas y las del 36 fueron ya fraudulentas. Y los otros 2 puntos, que el Frente Popular fue parte de la República cuando en realidad la destruyó su legalidad, son simplemente grotescas, ¿no? O que los fascistas se sublevaron para defender sus privilegios, no. Esos privilegios resultaron muy bien para el país, ¿no? Si les quiere llamar privilegios, ¿no? Y si demuestran algo estas historias, es lo que entienden por democracia Viñas y compañía, o Preston, Juliá, Casanova, Álvarez Junco, etcétera, que es lo que produce la universidad actual, la degradadísima universidad actual, que se viene criticando y denunciando desde hace muchos años, pero como si nada, ¿no? Y demuestran
además que no son historiadores, son memoriadores subvencionados por el poder. Son inspiradores de la ley soviética de memoria histórica, que ahora llaman democrática para mayor sarcasmo. En fin, hay que saber lo que entiende esta gente por sus palabras. Por democracia entienden un sistema y leyes de tipo soviético, que es lo que pasaba también con el Frente Popular. Y bueno, hay otro tema de mucha importancia, que es derivado de las elecciones useñas, y es esto. Piensen un poco en estas evidencias. La opinión pública espontánea no existe. Ella es creada u orientada por los partidos y los medios de masas. Cuando los medios de masas se alinean unánimemente o muy mayoritariamente por una opción política, ese país ya no es una democracia o está al borde de no serlo. Otro punto esencial. Cuando un gobierno utiliza el poder para controlar las ideas de los ciudadanos, tampoco es una democracia. Y hoy en todo el mundo occidental existen las dos cosas, con un avance sobre los sistemas totalitarios del pasado. No solo quieren controlar los pensamientos, sino también los sentimientos, con eso de los delitos de odio, que solo son delitos de odio cuando odian a algo en concreto que les interesa. Lo contrario no, está muy bien. Bueno, tenemos un caso significativo en la Unión Europea. Los países degenerados en que los medios de masas son prácticamente unánimes, tipo Francia y demás, bueno, Alemania, pues han pretendido declarar no democráticas a Hungría o Polonia, donde la mayoría de los medios de masas son críticos con los gobiernos, y por ello más democráticos que en el resto de la Unión Europea. El caso de España es especialmente grave porque, además, se trata de confiscar a los ciudadanos su propia historia por ley. O sea, es algo alucinante lo que pasa ante nuestras narices. Sí. ¿Y por qué no se protesta? Porque aquí hay un partido llamado el PP que en lugar de hacer oposición ha sido auxiliar de todo esto. Esto es la tragedia que estamos viendo. O sea que aquí se introducen leyes de tipo soviético como la de memoria histórica y se dice, bueno, tampoco tiene importancia. Aquí se profana la tumba del hombre que se puede decir que salvó a España de la sovietización y de la disgregación. Nada, empezando por los curas, por los obispos, que fueron salvados del exterminio, literalmente. Bueno, pues como si nada, ¿no? ¿Por qué? Porque, esta campaña de 40 años de falsificación de la historia lleva a un desconcierto total de la mayoría de la población. Pero lo más alarmante es lo que está ocurriendo en USA, tanto por la potencia e influencia del país como por ser la democracia más antigua. En España nunca ha existido un pensamiento democrático, y el comienzo de una democracia real comenzó enseguida a ser desvirtuado, precisamente a través de la falsificación de la historia, por una derecha que concebía la democracia como un reparto de poder y dinero con unos partidos que habían sido siempre los mayores enemigos de la libertad. Esta es la crisis de fondo que es preciso afrontar. Es una crisis histórica, en fin, de gran alcance. La verdad es que, como digo y repito e insisto, porque es lo esencial para entender lo que pasa, en el 1976 un referéndum aprobó de manera absolutamente mayoritaria, la aprobó más mayoritariamente que la Constitución, bastante más, aprobó la democratización de la ley a la ley, del franquismo a la democracia, reconociendo la legitimidad del franquismo y la de la democracia. Es decir, y es una causa, o sea, es un hecho muy fácilmente explicable. El franquismo, con todo lo que hablan que si dictadura y tal, no tuvo oposición democrática. La oposición que tuvo era de comunistas y o terroristas. Esa fue la oposición real que tuvo, no tuvo otra. Y de ahí no podía salir ninguna democracia, solo podía salir un régimen soviético, que es a lo que nos están llevando de nuevo. Bueno, pues estos son parte de las cuestiones que estoy tratando. Y, en fin, con esto yo creo que podemos ir al tema que nos ocupa del abismo de Hendaya. El abismo de Hendaya. Sí, la pasada semana tratamos los prolegómenos, ¿no? Antes de llegar a lo que fue la cumbre de Hendaya propiamente dicha, ¿no? Sí. Bueno, esto es trascendental para la historia de España porque, por supuesto, se ha metido mucho sobre ello, pero eso no es la cuestión clave. Es que realmente en aquella situación
España estuvo muy cerca, pudo haber sido invadida incluso, ¿no?, por Alemania, y que se encontraba en una tremenda situación entre dos fuerzas muy poderosas. Evidentemente la política española pues giraba en torno a la guerra europea. O sea, el régimen desde luego prefería a las potencias del eje, porque le habían ayudado en la guerra civil y porque no tenía ningún conflicto con ellas, como tenía con Inglaterra por Gibraltar, por poner un ejemplo, ¿no? Pero claro, esto era una cuestión muy, muy complicada. A España le disgustaban las apetencias italianas sobre el Magreb, porque Italia reclamaba, siempre se dice que Franco reclamaba mucho, pero Italia reclamaba también lo suyo, reclamaba Túnez, aparte de Libia, claro está, que ya la poseía, reclamaba Orán, Argel y todo esto, que también lo reclamaba Franco, o hacía como que lo reclamaba, ¿no? Y por otra parte, España no estaba dispuesta a ser un satélite del Tercer Reich, o sea, de los alemanes. Don Pío, hemos perdido la comunicación, me parece. ¿Ah, sí? No, la hemos recuperado, ya está. Bien. Vale, sí, nos habíamos quedado en esto, en que España no estaba dispuesta a ser un satélite del Tercer Reich. Exactamente. Bueno, por ejemplo, aquí Vigón recomendaba apoyar a Petain en la conservación de sus colonias africanas. Es decir, a España no le convenía meterse en tinglados que le iban a suponer grandes esfuerzos cuando lo esencial era la reconstrucción del país. Claro. Esta era la idea clave de Franco y es clarísima, ¿no? Así que España, o sea, Madrid, prefería negociar amistosamente con Vichy, o sea, con el gobierno de Petain, en torno a Marruecos, porque no quería que lo ocuparan los ingleses o que lo ocupara De Gaulle, ni tampoco los italianos, ni tampoco los alemanes. Claro. Eso es lo que le venía bien a España, ¿no? Y Londres también prefería la neutralidad del protectorado francés, porque de otro modo se exponía a que lo ocupara el eje, o sea, Marruecos, ¿no?, y Argelia, ¿no? En cambio, había, claro, dentro de España había tendencias distintas, ¿no? La Falange, pues, era en general, en su mayoría, muy partidaria de entrar en la guerra al lado de Alemania y de Italia, ¿no? Y a finales de junio, estamos en el 40, Canaris viajó a España y les expuso que la situación, en fin, que no habría satisfecho a Hitler, ¿no? El informe de Beigbeder, pues, señalaba eso, ¿no? Para Hitler la cuestión inmediata, después de vencer al ejército anglo-francés en Francia, la cuestión inmediata era la paz con Inglaterra y, por supuesto, España no le importaba prácticamente nada, ¿no? Creía que eso se iba a conseguir antes o después, pero cuando resultó que Inglaterra oponía una resistencia mayor de la esperada y estaba completamente dispuesta a mantener a mantener la guerra, ¿no? En definitiva, claro. Pues claro, la cuestión del Mediterráneo ya empezó a pesar, porque enseguida se vio que la invasión de Inglaterra era imposible ante el dominio del mar de los ingleses, ¿no? Bueno, claro. Por otra parte, ya digo, para Hitler también le estaba molestando su aliado italiano, porque quería, ya digo, Córcega, Túnez, la costa de Somalia, Argel, Orán, Casablanca, en fin, claro, Hitler eso no podía no podía concederlo, ¿no? No quería molestar a Italia, pero tampoco quería una Francia hostil, y una presión imprudente pues era muy peligrosa, porque inclinaría hacia De Gaulle e Inglaterra la escuadra y las colonias francesas. La escuadra francesa era muy importante en el Mediterráneo. Y él mismo, el propio Hitler, tenía aspiraciones sobre la costa atlántica marroquí y sobre Gran Canaria, ¿no? Bueno, a esas complicaciones venían a añadirse las demandas hispanas, que eran contrarias a los intereses de Francia, de Italia y de la misma Alemania. España, de repente, que era un país entonces que trataba de reconstruirse la guerra, pues dice, pues vamos a pedir todo lo que piden los demás, claro.
Entonces, ya digo, mientras Hitler creyó posible la paz con Londres, pues la posición de España pues había carecido de interés para él. Pero eso cambió enseguida debido a esto, ¿no? Bueno, a principios de julio, para que nos demos cuenta de cómo era la cosa, Churchill ordenó internar o destruir la escuadra de Vichy en el Mediterráneo, que era una escuadra importantísima. La acción principal tuvo lugar el 3 de julio en Mazalquivir, cerca de Orán, que allí fondeaba el grueso de la Armada francesa, que estaba ajena al peligro, porque Vichy se había declarado neutral, ¿no? Y Londres más o menos lo había reconocido, ¿no? Y se había comprometido además a no entregar en ningún caso la flota francesa a Alemania. Y muchos militares franceses pues seguían simpatizando con los ingleses, ¿no? Que habían sido sus camaradas de armas derrotados poco antes, ¿no? Por ello, la poderosa flota que salió de Gibraltar el día 2 pudo tomar a los franceses por sorpresa. Los barcos franceses, con los motores apagados y encerrados en una bahía que les dificultaba la maniobra, pues resultaron una presa muy fácil, ¿no? Solo un acorazado y unos pocos destructores lograron huir y murieron 1.400 marinos. Bueno, esto, claro, a los franceses les pareció una traición y se radicalizaron muchos de ellos contra Inglaterra. Claro, después de ese ataque a esa flota. Claro, claro, pero con ese ataque la flota inglesa quedaba pues dueña del Mediterráneo. Solo tenía en contra la italiana, que era muy vistosa, pero demostró ser poco efectiva. En fin, con esto ya digo, los ingleses conseguían la hegemonía naval, y eso en el Mediterráneo, y eso es muy importante. Como señalaba Hoare, el embajador que mandaron a España, en sus memorias, decía: durante siglos, el dominio naval del Mediterráneo había sido uno de los principios fundamentales de la política británica. Sin la facilidad del paso de los barcos británicos a través del Mediterráneo, realmente habría sido imposible mantener el imperio británico. La comunicación imperial, esto lo cita de él, la comunicación imperial alternativa, esto lo comento yo, pues doblando el cabo de Buena Esperanza, era mucho más larga y costosa, pero también quedaba expuesta al ataque desde Marruecos, Canarias y la península ibérica. Y Londres sentía muy bien qué catastrófico sería para ella pues la alineación de España con el Tercer Reich. Roosevelt, en estas circunstancias, claro, se volvieron mucho más amables con Madrid, sin serlo del todo. Poco antes, el embajador de Roosevelt, Sumner Welles, pues había visitado Europa con la idea de pues que se impusiera una paz, ¿no? Y Franco pues había ordenado al embajador en Inglaterra que se entrevistase con él, pero el Wells pues no le hizo ni caso, ¿no? Un desaire total, ¿no? Para demostrar que para USA España no contaba, ¿no? Pero en estas nuevas circunstancias pues ya la cosa cambió. Un nuevo enviado especial de Roosevelt, que se llamaba William Bullitt, pues habló con Lequerica y ante Lequerica se dedicó a adular a Franco, subrayando su extraordinario prestigio en el mundo y su posible utilidad a la causa de la paz. Además, se mostró muy comprensivo hacia la reivindicación española de Gibraltar. Luego, claro, en la historia se suele dramatizar en exceso la soledad inglesa frente al coloso nazi. Gran Bretaña poseía por sí sola una potencia industrial de primer orden, un arma aérea muy importante y el dominio del mar. Acopló a la guerra sus recursos más completamente que Alemania. Las mujeres fueron incorporadas a las fábricas para suplir a los hombres movilizados y movilizaron también cuantiosas tropas desde Canadá, la India o Nueva Zelanda. Su imperio constituía una inagotable fuente de soldados y mercancías y materias primas, ¿no? Claro que aún así parecía imposible la victoria inglesa, como había advertido Franco a un ofendido Hoare, el embajador inglés. Dice, pero Inglaterra tenía una carta aún más valiosa: el respaldo político y financiero de USA, más allá de los límites de la neutralidad, que iba a desequilibrar la balanza si llegaba a intervenir directamente, como Franco preveía, que antes o después USA intervendría. Sí. Es decir, que no era Inglaterra, era el Imperio Británico, que era una inmensidad, ¿no?
mientras que Alemania, uno de sus puntos débiles era la falta de materias primas. En fin, en aquellas circunstancias, estamos en julio del 40, poco antes de Hendaya, pues claro, todos estaban interesados en España. Los alemanes para tomar Gibraltar y a ser posible, bueno, dentro de una política mucho más amplia, y los ingleses y los luseños para evitarlo en lo posible. Y claro, la posición de Franco se robusteció. En el 18 de julio, un discurso de Franco había alarmado a los ingleses porque reivindicó Gibraltar, habló de movilizar a 2 millones de soldados y había declarado ante sus compañeros de milicia: no queremos la vida fácil y cómoda, disciplina y unidad que son el secreto de esas fantásticas victorias en los campos de Europa, de los alemanes, ¿no? Pero 5 días más tarde, el 22, pues Canaris volvía a estudiar con Vigón la toma de Gibraltar. En los meses anteriores se había acentuado la aparente fascistización del régimen, con la radicalización de los sindicatos que dirigía Salvador Merino, en fin, esto es otra cuestión aparte, y sobre todo con la depuración de las milicias armadas de la Falange, que cobraban aspecto de un aparato militar autónomo, un poco al estilo de las SS o de las milicias de Mussolini, ¿no? Esto, claro, parecía el preámbulo a una declaración de guerra, pero bajo las apariencias había otra realidad. Un dato muy ilustrativo fue la caída del general Yagüe. Este era uno de los escasos altos militares falangistas. La Falange influía poco en el ejército, ¿no? Pero Yagüe deseaba la guerra y mantenía con la embajada alemana una relación que a algunos les pareció demasiado estrecha, ¿no? Se le acusaba de conspirar y circulaban anónimos contra él, anónimos indecentes muchas veces, ¿no? Repugnantes, ¿no? Tomando toda la propaganda, eso en el bando franquista, tomando toda la propaganda sobre la matanza de Badajoz, que no existió, etcétera, ¿no? Y Franco, pues, cortó por lo sano. Llamó a Yagüe, al Pardo, en presencia de Varela, y le acusó de formar parte de un gobierno por detrás de él y poner cátedra de difamación de él, de Franco, ¿no? De demagogia y adulación a las masas, y así sucesivamente, ¿no? Y dijo que necesitaba ministros para enfrentarse con las dificultades, no para echar culpas y recelos contra el jefe del Estado. Y el punto real era este: Alemania, consigna de los que van al aire a esparcir la duda y torpedear el movimiento. El poder de mano de los alemanes para satisfacer tu egolatría, que decía a Yagüe. En la embajada de Alemania y en todas partes tu nombre se emplea por los buenos como sinónimo de traidor y por los malos como bandera de disidencia y síntoma de debilidad de los poderes públicos. Y efectivamente lo destituyó, pero vamos, tampoco lo castigó duramente, como tampoco castigó a Queipo, ¿no? Porque Franco no estaba dispuesto a perder el control de los tratos con Alemania, ¿no? Que era la clave de toda su política. Y poco después se esfumaban las expectativas de un aparato militar falangista. Sus milicias fueron desarticuladas y desarmadas, dejando una organización juvenil dedicada al deporte, el excursionismo y la formación ideológica y patriótica, pero sin pretensiones milicianas. Aparte de una vasta asociación de excombatientes que también quedó desarmada. Los estudiantes sustituirían el servicio militar por unos cursos de oficiales de complemento, etcétera. O sea que realmente no había más. Bien, con esto creo que la cosa es más compleja y en el libro Años de Hierro la estudio con mucho más detenimiento, pero nos permite ver en qué condiciones se llegaba a Hendaya. A Hendaya, eso es. A esa cumbre de Hendaya. Eso es. Es decir, era una situación extremadamente difícil. Extremadamente difícil por las presiones de un lado y de otro y por el peligro de que la reconstrucción de España se echase a perder metiéndose en una guerra larga. Si fuera una guerra corta, Franco estaba dispuesto, claro, pero estaba claro después de la renuncia a invadir Inglaterra que no era en absoluto corta, ¿no? Bueno,
Y eso no sería fácil, porque había un difícil equilibrio, ¿no? Podríamos asegurar. Sí. Y Franco estaba constantemente dando una de cal y otra de arena. ¿Eh? Ujú. Era un, como diremos, en fin, Mm. el caso es que, como dijimos en la anterior sesión, Hitler mismo pues sugirió una entrevista en Hendaya que al mismo tiempo iba a aprovechar para entrevistarse con Petain en otra población, ¿no? Así que el 23 de octubre, bueno, hay que tener en cuenta además, porque hablamos de un abismo, dice que un punto clave de la política de Franco era el bloque ibérico con Portugal para garantizar la neutralidad, La ¿no? neutralidad de la península. Claro, pero todo lo que estaba pasando pues inquietaba mucho, porque si Hitler exigía el paso de sus tropas hasta Gibraltar, Franco no podría frenarlo aunque quisiera. Y eso desataría probablemente la invasión inglesa de Portugal, con lo cual envolvería a los dos países en la vorágine. O sea, fueron días de pesimismo en Lisboa y en las embajadas británica y useña en Madrid. Estaban todos muy pesimistas sobre lo que iba a pasar, ¿no? Oliveira Salazar, el dictador portugués, convocó al embajador español, que era Nicolás Franco, hermano de Franco, pero Nicolás le transmitió el pensamiento de su hermano, ¿no? Le reafirmó que España no iba a aliarse con Alemania. Le comentó asimismo la supuesta creencia de Serrano de que Berlín no tenía interés excesivo en arrastrar a España, lo cual en aquel momento era falso. Berlín tenía mucho interés. Y siendo Mussolini el más interesado, lo cual era también cierto, porque Mussolini, no hay que olvidar, temía mucho la hegemonía alemana. Es decir, estaba de acuerdo con Hitler, eran amigos, pero claro, no quería que Italia se satelizase a Alemania, por eso pedía un poco ser la potencia decisiva en el Mediterráneo, que por entonces a Hitler tampoco le importaba mucho el Mediterráneo, ¿no? Él tenía una mentalidad continental, no marítima, ¿no? Y además, seguramente Nicolás Franco le pronosticó a Oliveira Salazar el fin del Imperio Británico, condenado a ser sustituido por el poder de USA, el cual intervendría antes o después. Estaba expresando justamente lo que pensaba Franco. Y por fin, el 23 de octubre, que fue un día soleado, pues coincidieron en Hendaya Hitler y Franco. Del encuentro no hay más documentación inmediata que un documento alemán muy incompleto y las notas tomadas por el intérprete español, Barón de las Torres, que se pueden contrastar con los recuerdos de Serrano y del traductor alemán Paul Schmidt, así como con el análisis del hijo del embajador en el Silencio es historia. Hitler había conversado la víspera con el jefe del gobierno de Vichy, que era Pierre Laval, el cual había demostrado la mejor disposición. Laval sería fusilado al final de la Guerra Mundial. Pues después de un juicio farsa, un juicio brutal, no como los que había aquí, que tenían muchas más garantías. Es verdad que una represión feroz. Sí, y asesina, porque la mayor parte de ellos fue sin juicio. Bueno, en fin, Hitler declaró no haber querido la guerra, habiéndose visto obligado a aceptarla con todas sus consecuencias, y añadió, o sea, hablando ya con Franco, dice: soy el dueño de Europa y como tengo 200 divisiones a mi disposición, no hay más que obedecer. A Inglaterra, decía él, solo le faltaba reconocer su derrota. España podría tener un gran papel en el nuevo orden y si dejaba escapar la ocasión, no se le presentaría otra. Descartó la intervención de USA y señaló 3 puntos clave: Gibraltar, las Canarias y Marruecos, prometiendo a España Marruecos y el Oranesado después de la victoria. Recordemos que habían estado hablando entre ellos de prometer a España cualquier cosa, se pudiera cumplir o no, para obligarlas a entrar en la guerra. Franco le contestó que la guerra supondría para España inmensos sacrificios, para los cuales Gibraltar resultaría una pobre compensación. Y el intérprete español, Las Torres, pone en su boca la afirmación sorprendente de no haber pedido el Marruecos francés ni Orán. Puede que fuera así. En cualquier caso, añadió,
ofrecer esos territorios requería poseerlos, y el Eje no los poseía. Serrano pone estas últimas palabras en boca de Hitler, lo que suena más probable. Este habría prometido los territorios, pero sin ningún compromiso por no disponer aún de ellos. España, insistió el generalísimo, tenía derecho sobre Marruecos, pero tampoco este era vital para España, y la cuestión debía examinarse con toda frialdad. Perdona, ¿cuánto tiempo queda? Pues nos quedan justamente unos 20 minutos. ¿20 minutos? Sí. Ah, bueno, entonces vamos bien. Sí, sí. Sí, sí, 20 minutos. Sí. Sobre Canarias convino en lo insuficiente de sus medios defensivos, aunque no creía que fueran a ser atacadas. Sí, sí. Hitler se ofreció a completar la defensa de las islas. También sugirió Franco, un tanto aviesamente, que la toma de Suez tendría más efecto que la de Gibraltar, al dejar el Mediterráneo como un mar muerto para los ingleses. Y esto es muy cierto, porque ya entonces la mayor parte de los refuerzos ingleses venían por Suez, no por Gibraltar. Claro. Gibraltar era muy importante, pero no era tan decisivo, ¿no? Hitler discrepaba, pero desde luego tomar Suez requería una acción compleja, muy larga y muy azarosa, mientras que Gibraltar estaba al alcance de la mano. En realidad, después de esto, en mayo, junio, los alemanes tomaron Creta. Creta era un punto muy importante para los ingleses porque desde allí sus bombardeos podían alcanzar los pozos petrolíferos rumanos de Ploesti. Y claro, eso para los alemanes era desastroso. Sería desastroso, vamos, ya estaban siempre escasos de combustible y de otros medios, pues perder aquellos pozos pues les habría dejado en una situación muy mala. Por lo tanto, lanzaron una gran operación para tomar Creta. Le dieron una paliza tremenda a los ingleses, con muchas menos fuerzas, y allí pero también ellos tuvieron bajas muy importantes. Y allí se abrió la posibilidad de saltar ya a África, está muy cerca de Libia, Creta, o saltar hacia la zona de Palestina, Siria y por ahí, ¿no? Que allí tenían, en principio, buenas posibilidades. Es decir, si de haber reforzado con unas pocas divisiones más los alemanes su fuerza en el norte de África, o saltado desde Creta, habrían podido dominar Suez seguramente con bastante facilidad. Insisto, porque así como los ingleses en inferioridad material podían con los italianos, los alemanes en inferioridad material podían con los ingleses, y se demostró durante mucho tiempo, ¿no? Bueno, claro. Claro, y esto era todo fundamental para llegar a esa negociación, ¿no? Que iba a suponer lo que fue la cumbre de Endaya. Sí, claro, Hitler en aquel momento todavía la cuestión de Creta y tal no estaba presente para nada, Claro, ¿no? claro. La cuestión es, con Gibraltar podemos hacerlo, con Suez nos queda, en fin, quizás más adelante, Sí. pero Gibraltar es fundamental ahora. Este es más o menos el criterio, ¿no? El criterio. Bueno, hay en la versión de Las Torres, el intérprete español, Franco, habría exteriorizado un interés poco intenso, ¿no?, por Marruecos y Orán. En cambio, Serrano Suñer insiste en que fue su argumento principal frente a Hitler. Lo de Serrano hay que recordar que Serrano escribe todas estas cosas desde una posición de verdadero odio a Franco, después de que Franco lo destituyera. Claro, es que eso hay que tenerlo en cuenta, que cuando escribe esto Serrano Suñer ya sí, se había roto ese idilio inicial, ¿no? Sí, o sea, viene a decir que realmente Franco quería todas esas posesiones en África, ¿no?, que iban hasta el centro de África y cosas así. Bueno, pues Hitler reiteró las ventajas, advirtiendo que había llegado el momento de la decisión, porque Madrid, dijo, no puede permanecer indiferente a los hechos y ante la presencia de tropas alemanas en los Pirineos. Y eso dice Las Torres. Y añade que, como mañana o pasado tiene concertada una entrevista con el mariscal Pétain y el señor Laval en Montoire, un pueblo de Francia, una ciudad de Francia, pues quiere saber a qué atenerse respecto a la actitud de España para obrar en consecuencia con respecto a Francia. Franco se había permitido observar que o bien las ofertas sobre Marruecos y Orán eran un cebo para atraer a España al conflicto,
o no iban a cumplirse si Alemania prefería atraerse a Francia, que efectivamente prefería atraerse a Francia. Bueno, dudaba en todo caso, ¿no? Y Hitler, fastidiado, repitió que él no podía ir a Montoir sin saber la postura de Franco. Franco insistió en la imposibilidad de adoptar entonces la decisión. Dijo, España no puede ser llevada sin más ni más a una guerra cuyo alcance no se puede medir y en la cual no iba a sacar nada. Bien, la primera entrevista duró 3 horas y a una hora indeterminada los negociadores y quizá algunas personas más pues cenaron en el vagón restaurante de Hitler conversando de forma distendida sobre el curso de la lucha y otros asuntos. Y hacia las 10:30 volvieron a negociar durante otro par de horas sin ninguna nueva conclusión. Franco enfatizó que el Eje había sido beneficiado con la ocupación de Tánger y la no beligerancia española, porque entre tanto se había dado un paso aparentemente de la neutralidad a la no beligerancia, y se había ocupado Tánger porque era una ciudad internacional y que, claro, si quedaba en manos de los ingleses, por ejemplo, pues ya era una situación ajena. Y de hecho, la ocupación no suscitó ninguna protesta de nadie. Y Franco pues señaló eso, que esta no beligerancia aseguraba a Alemania una frontera amiga en los Pirineos y distraía contingentes franceses en el Magreb. Hitler lo admitió y agradeció, pero lo encontró insuficiente. Dice Las Torres, el caudillo vuelve a insistir en los tan repetidos puntos de vista respecto a la imposibilidad de España de entrar en una guerra que no le habría de reportar ningún beneficio y que, por tanto, aunque fuera un compromiso aplazado, él no lo puede aceptar. El Führer, Hitler, que ha ido cada vez más perdiendo el control, se dirige a Ribbentrop y le dice, ya tengo bastante, como no hay nada que hacer, nos entenderemos en Montoir, con Laval y Pétain. Finalmente, propone Hitler, de acuerdo con su ministro de Asuntos Exteriores, Ribbentrop, que se firme por parte de España un compromiso en el que se compromete a entrar en la guerra al lado de Alemania cuando ésta lo estime necesario. El Führer, dando muestras de su soberbia y de su mala educación, se levanta de la mesa y de forma completamente militar y agria se despide de los presentes. Según Serrano, esta es la visión desde Las Torres. Sí. Según Serrano, Hitler había exteriorizado ocasionalmente su fastidio, pero su conducta había sido correcta, en contraste con las explosiones de ira que había hecho sufrir a otros jefes de gobierno, incluso a Chamberlain. Y el inglés, el que había antes de Churchill. Y el proyecto de protocolo de adhesión al tripartito y de entrada en la guerra había sido entregado a Serrano ya al terminar la primera tanda de conversaciones y no a medianoche. Serrano escribe sus recuerdos tardíamente, por lo que las notas de Las Torres parecen más fiables, aunque son muy pro-Franco, claro. Pero estas últimas dejan la impresión de una reelaboración con fines políticos, cuando le convenía al franquismo simular una oposición a Hitler mayor que la real. Franco, por ejemplo, Preston dice que no tiene ningún valor. Sí que lo tiene, por supuesto. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta también las circunstancias, ¿no? O sea, Franco aparece contradiciendo a Hitler casi con grosería, ¿no? Algo un poco verosímil, ¿no? Schmidt escribió sus recuerdos con errores de detalle y confusiones entre lo visto y lo oído, propios de los testimonios tardíos. Da la falsa impresión de haber asistido a las conversaciones, aunque Paul Schmidt era un traductor alemán, pero no fue el que estaba allí presente, pero no fue el que ofició de traductor en aquel momento, ¿no? Seguramente lo que hace es recoger la impresión general de los alemanes, ¿no? Mientras aguardaba a Franco en el andén de Endaya, Schmidt había oído a Hitler decir a Ribbentrop: no podemos dar por ahora garantías escritas a los españoles respecto a la cesión de territorios en las posesiones coloniales francesas. Si les facilitamos algún documento escrito sobre esta cuestión tan delicada, más pronto o más tarde, dada la locuacidad de los latinos, los franceses se enterarán de ello, y todo el imperio colonial francés seguramente se adheriría unánimemente a de Gaulle. De Gaulle era el que dirigía la resistencia desde Londres. Y comenta Schmidt: con más claridad que los extensos memorandos, estas pocas frases me revelaban todo lo problemático de aquel encuentro entre ambos estadistas y me descubrían uno de los motivos por los cuales aquella entrevista se malogró.
según Marquina, Preston y tantos otros, no, los alemanes lo consiguieron todo. Y Franco encantado, además, casi tenían que frenarle. Sí, que estaba deseando entrar en la Segunda Guerra Mundial. Y... Sí, es de locos, ¿no? Sobre las conversaciones, probablemente las informales de la cena, pues Schmidt relata que Franco desechó la conquista de Gibraltar por los alemanes, considerándola incompatible con el orgullo nacional. Dice Schmidt, para mí, profano en temas militares, era muy interesante oír la observación que Franco hizo en contestación a la declaración de Hitler de que unidades acorazadas, con el apoyo de Gibraltar como puente, podrían limpiar de ingleses toda África. Y dijo Franco, hasta la orilla del desierto es posible, pero el África Central quedará igualmente protegida por el cinturón de arena del desierto contra los grandes ataques desde el lado de tierra. Lo mismo que una isla por el mar abierto. Esto está para mí completamente claro como antiguo combatiente en África. Y también está hablando Schmidt, enfrió un tanto las esperanzas de Hitler de que podía vencer a Gran Bretaña. Según Franco, posiblemente Gran Bretaña podía llegar a ser conquistada, pero su gobierno con la flota continuaría la guerra desde Canadá, apoyada por USA. Mientras Franco exponía su punto de vista con voz tranquila, Hitler se iba mostrando más y más inquieto. En una ocasión incluso se levantó y declaró que no tenía sentido alguno seguir hablando, pero inmediatamente volvió a sentarse y renovó sus esfuerzos para hacer que Franco cambiase de opinión. Esto lo dice Paul Schmidt, que insisto, estaba allí. La entrevista, dice Schmidt, acarreó el final de la relación amistosa entre Hitler y Franco. Franco aceptó firmar un acuerdo, pero en tales condiciones previas en cuanto a abastecimientos y armamento como respecto a la fecha, que es lo principal de una intervención activa, que no era más que una fachada tras la cual no quedaba nada. Ribbentrop se peleó con el ministro de Asuntos Exteriores español, Serrano, cada vez más rebelde, al tratar de presionarle e imponerle fórmulas que Serrano Suñer siempre rehusó aceptar. Al final, Ribbentrop marchó conmigo al aeródromo próximo a Burdeos. Iba furiosísimo. El proyecto de protocolo alemán que los españoles habrían rechazado establecía al parecer la beligerancia de España cuando Berlín lo decidiera, pero Franco la pretendía cuando le conviniera a él. El documento final decía en su punto 2 que España aceptaba el pacto tripartito y a este fin firmar, en fecha que sea fijada por las 4 potencias unidas, un protocolo apropiado que contemple su actual acceso. El punto 4 especificaba: en cumplimiento de sus obligaciones como aliada, España intervendrá en la presente guerra al lado de las potencias del eje contra Inglaterra, una vez la hayan provisto de la ayuda militar necesaria, en el momento en que se fije de común acuerdo por las 3 potencias. El punto 5 prometía a España, además de Gibraltar, diversos territorios de África equivalentes a los que pudieran asignarse a Francia, a costa del Imperio inglés, y teniendo en cuenta las pretensiones alemanas e italianas. Todos querían lo mismo, ese es uno de los problemas, ¿no? Esto distaba de lo que deseaban los españoles, pero se veían forzados a aceptarlo, dada la relación de fuerzas. No obstante, lograban un punto esencial: la entrada en guerra la decidirían las 3 potencias, es decir, la propia España en última instancia. Una semana después, Franco volvía a la carga en misiva a Hitler. Aceptaba la vaguedad respecto a sus reclamaciones ante la necesidad por voz expresada de acelerar la guerra, incluso llegando a una inteligencia con Francia. Y convenía en aspirar a un orden justo en Europa, pero, dice Franco, no quisiéramos que la justicia que se hiciera a Francia, país enemigo de siempre para Alemania como para España, fuese a expensas del derecho de España. Reiteró, pues, la aspiración al oranesado, a la parte de Marruecos, que está todavía en poder de Francia. Esto es muy importante porque al pedir esto hacía prácticamente imposible que Hitler cediera, claro, porque Hitler tenía el mayor interés en que eso siguiera en manos de Francia para evitar que cayera en manos de De Gaulle y de los ingleses. Claro. Y Hitler pues salió muy poco contento, ¿no? De aquella reunión. Nos quedan 5 minutos. Sí. El día 28 comentaría Mussolini que el caudillo le había parecido un corazón valeroso, pero no tiene talla ni de hombre político ni de organizador. Lamentó que no se puede llegar más que a un proyecto de tratado. No se pudo llegar más que a un proyecto de tratado después de una conversación de 9 horas. Y afirmó: antes que volver a entrevistarme con él, preferiría hacerme arrancar 3 o 4 muelas.
Claro, eso es verdad y está comprobado. Son muy, Sí, esto lo cuenta Chano, ¿no? Sí. Pero, en fin, esto, claro, a pesar de todo, esto siguió habiendo conversaciones, etcétera, ¿no? Pero llega un momento en que claro, Hitler se muestra ya impaciente, ¿no? O sea, por ejemplo, ya en enero, Halder, jefe, un militar alemán de primer orden, ¿no? Pues dice el 19 de enero, ante Mussolini y Chano, Hitler se desahogó contra el dictador español, incapaz y esclavo de la Iglesia Católica, oficial mediocre, que solo por las circunstancias había sido aupado a la jefatura del Estado, y pidió a Mussolini que tratase, en palabras de Chano, de volver al hogar al hijo pródigo español. Misión en verdad dura. Y luego al día siguiente Storer pedía a Franco en términos combinatorios que reconsiderara su decisión y se uniera al Eje, y respondiera en 48 horas. Franco replicó, como siempre, que la cuestión no radicaba en entrar en la guerra, sino en cuándo. Y yo creo que como no nos queda bastante tiempo para ver otros documentos absolutamente imprescindibles, que son las cartas cruzadas entre Franco y Hitler a continuación, pues lo dejamos para la próxima sesión. Pero lo que importa aquí es ver hasta qué punto España se encontraba al borde del abismo. Para Franco, insisto, la reconstrucción del país y a ser posible convertirla en una gran potencia era el objetivo principal. Claro. Entrar en la guerra podía ayudarla si fuera una guerra corta, es decir, que no tuviera muchos sacrificios, o entrar ya en el último momento, que es lo que decía Mussolini, que le dijo, bueno, entrar en el último momento, eso no le va a dar muchos beneficios, ¿no? Es decir, si no participa en los sacrificios, no va a participar en el reparto. Y eso lo veían claramente. Por otra parte, hay que recordar dice Chano, el testimonio de Chano es muy importante. Muy importante, sí, muy importante. Chano, sí. Dice, claro, Mussolini tampoco tenía ninguna ilusión por entrar en la guerra. Y había dicho, bueno, haré como un personaje cómico italiano que aceptaba que lo ahorcasen siempre que él pudiera elegir el árbol adecuado, ¿no? Nunca lo encontraba. Claro, dice, por supuesto, nunca encontraba un árbol como como a él le gustaba, sí. Pero, claro, cuando Hitler consigue dominar Francia, Bélgica, Holanda, Noruega, Dinamarca, etcétera, casi de un golpe, ¿no? Y derrotar al ejército anglo-francés, pues Mussolini cree que ha llegado la ocasión. Y cree que ha llegado la ocasión no solo porque parece que la cosa está ya muy fácil y en cierto modo él ve que hay una guerra corta y que él se va a aprovechar de ella, ¿no? Pero fracasa, o sea, se mete en la guerra y elige el árbol en que lo iban a ahorcar, en definitiva. Sí. Y Franco no cayó en esa tentación. O sea, Franco pensó, sí, yo haré lo mismo. Entraremos en la guerra, pero cuando nos convenga. ¿Y cuándo nos va a convenir? Pues... Si invaden Inglaterra los alemanes, no hay problema. Claro. Entre otras cosas porque no podrán ocuparse ni de Canarias ni de nada. Claro. Pero si no la invaden y se alarga, pues en todo caso al final, cuando ya no haya que pasar ningún sacrificio. Claro. Él guardaba gratitud a Hitler. No es que estuviera en contra de Hitler. Le tenía gratitud por la ayuda que había recibido. Además, Hitler todavía no había cometido los genocidios que luego de la Segunda Guerra Mundial. Por eso es muy distinto de la ayuda de Stalin al Frente Popular. Claro. Es muy distinta. Aparte que Stalin dominaba el Frente Popular y Hitler nunca dominó España, nunca dominó Franco. Pues, don Pío, lo dejamos aquí, ¿te parece? Y la próxima semana continuamos con esos documentos importantes en la cumbre de Endaya. Sí, que son decisivos y que el Preston y compañía, como si no se enterasen. Claro. Bueno, están en otra película, me parece a mí. Están en otra película, sí. Pues, don Pío, un abrazo muy fuerte y Dios mediante la próxima semana aquí en Radio Ya en una hora con la historia. Un abrazo a todos. Gracias. Hasta luego. Adiós.